Ok, chiquillos, mira, el día de hoy les voy a mostrar cómo se resuelve un ejercicio de una potencia de i que tenga exponente negativo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, tenemos la potencia de i con exponente negativo 13. Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Sí? Es una potencia de i, por lo tanto, ya trabajamos con la potencia de i. Dijimos que era súper claro que teníamos que saber que i elevado a 1 era i elevado a 2 era negativo 1, i elevado a 3 era negativo i elevado a 4 era 1. Entonces ese ciclo, esa secuencia, ustedes la tienen que tener siempre en su cabeza. Se la tienen que saber de memoria para poder trabajar con potencias de i. Lo primero para poder resolver esta potencia de i con exponente negativo es recordar las propiedades de las potencias. Cuando una potencia estaba elevada a un número negativo, se trabajaba con el inverso multiplicativo de esta potencia. Recuerden que a está acá partido por 1. ¿Sí? Entonces, al trabajar con potencia de exponente negativo, la base se invierte. Entonces, como era a partido por 1, quedaría 1 partido en a elevado, ¿cierto?, a ese exponente, pero ahora positivo. ¿Sí? Entonces, cuando la potencia tiene exponente negativo, hay que dar la vuelta, ¿cierto? Hay que invertirla y colocarla con el exponente positivo. Entonces, según esa propiedad de las potencias, lo primero que vamos a hacer acá, como el i no está acompañado de nada, tiene un 1 adelante, entonces ese 1 quedaría en el numerador y el i elevado a 13 positivo quedaría en el denominador, ¿sí? Ya. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a calcular cuánto vale i elevado a 13, ¿sí? I elevado a 13. Entonces, si tenemos i elevado a 13, recuerden que para eso teníamos que acordarnos y basarnos en i elevado a 4, ¿sí? Entonces, sería i elevado a 4, entonces 4 por cuánto se acerca lo más posible a 13, a 3, ¿cierto? Entonces quedaría i elevado a 4 elevado a 3. 3 por 4, 12, para llegar a 13, faltaría solamente i elevado a 1, es decir, lo multiplicaríamos por i. Veamos, espera. 3 por 4, 12, más 1, 13, son equivalentes. Recordando siempre que i elevado a 4 vale 1, entonces esto es 1, entonces quedaría 1 elevado a 3 por i, y 1 elevado a 3 es 1, y 1 por i vale i. Entonces, i elevado a 13 es equivalente a i. Por lo tanto, esto que yo tenía acá es igual a 1 partido en i solamente. ¿Y qué es lo que es esto? Es una división, si se dan cuenta, ¿sí? Es 1 dividido en i. Entonces, alguien me va a preguntar, pero bueno, ¿y este qué tipo de división es? Bueno, es una división de números complejos. ¿Pero cómo? Si arriba no hay un número complejo. En realidad sí lo hay. Porque este 1 es un número complejo real puro, que se podría escribir como 1 más 0i. Y acá abajo, ese i que tenemos acá, es un número imaginario puro que se podría escribir como 0 más i. ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplico divido por números complejos, tengo que amplificar por el conjugado de mi denominador. ¿Y cuál era el conjugado de mi denominador? Era mi denominador, pero cambiándole el signo, ¿cierto?, a la componente imaginaria, el conjugado de un complejo. Recuérdenlo, la parte imaginaria de mi denominador, el conjugado del denominador de mi complejo, se le cambia el signo a la parte imaginaria, es decir, el conjugado de i, que es 0 más i, sería igual a 0 menos i, pero 0 menos i es simplemente negativo i nada más, ¿sí? Entonces acá voy a tener que amplificar por negativo i en ambos casos, ¿sí? Y si ustedes multiplican acá 1 por negativo i, daría negativo i, y esto estaría dividido por i por negativo i, daría negativo i al cuadrado. Pero recuerden que ese i cuadrado equivale a negativo 1, entonces tendríamos negativo 1 dividido en negativo 1 por negativo 1, 1 positivo. Y negativo i partido por 1, entonces esto es simplemente negativo i. ¿Sí? Entonces, i elevado a negativo 13, que era lo que teníamos, ¿cierto? Da como resultado negativo i. Ok, chiquillos, nos vemos que estén bien.